con el desarrollo de nuestro curso básico de Excel. En esta ocasión vamos a trabajar sobre los métodos de carga de datos. Como ya hemos dicho anteriormente, Excel nos permite trabajar a nivel gerencial, a nivel administrativo, a nivel de contabilidad y podemos en esta medida necesitar el hecho de trabajar con datos, ya sean estos pocos o muchos. Muchos de esos datos estarán en formatos en los que va a ser un poco difícil trabajarlos en ese tipo o forma de datos como los encontremos. Uno de los más comunes es encontrar archivos como, en este caso, voy a mostrarles este archivo CSV o de bloc de notas que nos muestra esta serie de datos. Yo tengo acá esta serie de datos que conseguí para este ejercicio, en el cual tenemos los datos y podríamos trasladarlos a Excel. Imaginen que necesitamos trabajar con ellos y necesitamos trasladarlos a Excel. Los marco todos y entonces los trasladamos acá. Pero sucede que la información en ese caso no es muy fácil de trabajar. Habría que hacer ciertos movimientos y copiarla de una manera, digamos, a pie, de manera digitable, es muy tedioso. Entonces, lo que vamos a hacer es que en lugar de digitar cada dato, vamos a utilizar las herramientas o las facilidades que nos provee Excel. En este caso, lo que vamos a hacer es insertar los datos desde lo que es el menú datos y vamos a irnos a este icono que aparece acá, obtener datos externos. Excel nos permite obtener los datos de otros archivos, ya sea de tipo de Access, desde la web, de un archivo CSV, como lo vimos ahí, o desde otras fuentes. Podríamos trabajarlos, por ejemplo, desde un sistema de gestión de base de datos. En estos podría ser R o podría ser SPSS o conexiones existentes. Vamos a probar en este caso desde un archivo de texto. Vamos a ver, mi archivo estaba en el escritorio, en mi carpeta prácticas de Excel y era esta información que tenemos acá. Si se fijaron, en ese archivo yo tenía la información separada por comas. Es como aparece acá. Entonces, Excel provee este asistente para importar el texto de tal manera que nosotros podamos determinar qué separador es el que se tiene. Entonces, vamos a darle siguiente y vamos a indicarle cuál es el separador que tiene mi archivo. Si se fijan en la vista previa cambia y ahora tenemos, por ejemplo, separados los datos. Una de las cosas es que también, yo no me fuese atrás, pero podríamos ponerle acá que mis datos tienen un encabezado y siguiendo o continuando con el ejercicio, podemos ponerle acá que el separador entonces es la coma y ya nos hace la separación en este caso de cuál es el separador. Otra de las cosas que podría hacer es dar, si hubiese un dato acá o una serie de datos de formato fecha que quisiera darle formato con anterioridad, puedo hacerlo desde el asistente. Sin embargo, lo vamos a dejar hasta acá. Y lo último que me dice es desde dónde quiero que aparezcan los datos. Y yo puedo elegir, por ejemplo, la celda desde la cual quiero que estos datos aparezcan. Quiero que aparezcan desde esa celda porque estaba muy abajo mi cursor y le doy en aceptar. También puedo elegir hacerlo en una hoja nueva, pero decido hacerla en esta. Entonces, en este caso tenemos ya lo que es nuestros datos trasladados con su propio encabezado. Bien, esta es la forma de exportar datos, o más bien importar datos hacia Excel de archivos en tipo CSV en los cuales yo mantengo datos. De acá puedo ya darles el formato que yo desee, por ejemplo, al encabezado, establecer un tipo de fuente más
más atractiva. Igual que para los datos, poner alguna tabla o bordes, lo puedo hacer desde acá o puedo hacerlo desde mi barra de acceso rápido que ya la tenemos acá. Y le damos en más bordes. Creo que me quedé sin, no marqué hasta el final. Ahí está. Una de las formas en que pueden marcar toda la información, si es mucha, por ejemplo, acá es poca la información, no importa la cantidad de datos que tengamos, Excel nos permite tener, Excel nos va a permitir trabajar con grandes cantidades de datos. Para que ustedes puedan elegirlo, les recomiendo que utilicen esta combinación de letras, de teclas, perdón, que es el control más shift. Shift más la tecla de cursor. Esas combinaciones de teclas, por ejemplo, si yo me posiciono acá y presiono Control, Shift y la tecla de cursor hacia mi derecha, puedo tener esto y hacia abajo puedo elegir toda la serie de datos sin necesidad de marcar con el mouse y en poco tiempo. Eso si tuviese una gran cantidad de datos, como a veces suele pasar. Por ejemplo, en este caso yo quiero cambiar de nuevo la fuente y poner una fuente que me sea más grandecita porque necesito ver mejor la información. Y acá tengo lo que es mi encabezado. Puedo centrarlo, darle un color a esto. Creo que ese tamaño está muy grande. Vamos a dejarlo un poquito más pequeño. Y aquí tengo la información si yo quiero darle más formato. Esta es una de las maneras en las cuales yo puedo, por ejemplo, agregar más información o importar información, datos de otros archivos. Otra de las formas es importarlos desde una página web. Como les decía, otra de las formas en las que puedo importar datos hacia Excel es desde un archivo web. He creado otra hoja acá y vamos a importarlo desde la web. Le vamos a dar acá y yo puedo ubicar la web, en este caso en este espacio puedo ubicar la URL desde la cual quiero importar los datos. Luego le doy ir y acá me aparece la web que he elegido con los datos. Yo elegí una web que tiene algunas tablas para que podamos verlo y creé esa nueva hoja para que podamos importar aquí los datos. Le damos importar. Excel se va a tardar un poco en importarlos. Vamos a esperar un momento y me dice acá desde dónde los va a importar. Le doy a aceptar. Desde dónde va a comenzar